de tema, otro de los ámbitos de la vida en los que eres una voz autorizada es el periodismo, ¿no? Bueno, Solo por que- experiencia yo diría sí, que claro, sí. llevo 38 años dedicado a eso, pero Yo no creo sé que algo si... puede hablar. Sí. Te quería preguntar un poquito acerca de cómo ves el periodismo actual, la falta de independencia. Mira, él no vive unos buenos momentos, pero tampoco son tan distintos. Mire, cuando venía para acá, venía pensando por si salía una pregunta relacionada con eso, como siempre se presumió que un medio de comunicación iba a desaparecer, en este caso la radio, ¿no? Cuando sale la tele dice, la radio deja de existir. Y no pasó, porque se terminan adaptando y la gente al final, pues, elige aquello en lo que considera mejor para ser informado. Hoy en día hay un desafío importante que es el tema de Internet, ¿no? De los medios online, en el que probablemente el periodismo escrito, diario, se mueve con más dificultad. Yo pongo siempre el ejemplo, la noche, no sabría nunca explicar por qué, pero la noche que mataron a Bin Laden, yo me desvelé y me enteré por Twitter, ¿no? Y entonces yo al día siguiente, que hacía programa de radio muy temprano, a las 7:30 de la mañana, tenía un patrocinio para los titulares de los periódicos. Y ese día yo me disculpaba con los oyentes porque los titulares de los periódicos, ninguno tenía incorporado que Bin Laden, que probablemente era la noticia del año, ¿no? Claro. Lo había matado el ejército de los Estados Unidos. Por tanto, el periodismo escrito es verdad que diario, en papel, tiene dificultades. Y creo que en algunos casos son dificultades irresolubles, ¿no? Porque la información, más los tiempos que corren, va a una velocidad que ese soporte no lo va a poder mantener. Aquí lo que está pasando es una cosa bien curiosa, ¿no? Que es que los periódicos deben estar en una fracción de lo que tiraban hace muchos años, pero no ha cerrado un solo periódico, particularmente en España, ¿no? En Estados Unidos sí, curiosamente. Allí es más habitual que los medios, como otro tipo de empresas, puedan cerrar. En España ni uno solo. Y entonces, si uno observa, dice, bueno, pues ni uno solo debe ganar dinero, ¿no? Pueden estar mantenidos de aquella manera. Y ahí es donde está la segunda parte de la pregunta relacionada con la independencia. Entre medias ha sucedido un montón de cosas. Por ejemplo, que porque se consideró plausible, ¿no? Los tabacos se prohibieron que se anunciaran. Las bebidas de alta De más de graduación 20. alcohólica. Las prostitutas por último. Las casas de apuestas. Bueno, el personaje este, que es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que los coches de combustión no deberían estarse anunciando tampoco en los periódicos. O sea, tú vas restringiendo tanto el número de anunciantes que queda uno solo. Y ustedes que son unos chicos jóvenes y listos, saben perfectamente quién es el único anunciante que queda, que El es que el lo gobierno. financia. Claro, que es el gobierno, ¿no? Y entonces ahora vemos al gobierno convertido en el principal anunciante de este país, ¿no? Entonces, claro, Houston tenemos un problema. Y ahí es donde yo creo que en parte vienen buena parte de las dudas que mucha gente tiene sobre la independencia de los periódicos, que está muy relacionada con un negocio en decadencia que está siendo artificialmente sostenido por, por los distintos gobiernos, ¿no? Y al final es una cuestión más de opinión, ¿no? Porque quizás si nos pasara hace más tiempo, fuera la única vía de información. Quizás te tenías que meter en la tele o en la radio. Y tenemos la ventaja que dentro de lo que cabe, Internet nos permite escaparnos de esa opinión única fundamentada. Me gustaría ir más a cómo lo ves tú desde una cuestión ética como periodista. Mm. ¿Cómo te toca a ti el decir, contra una profesión que quizás se está viendo devaluada por falta de esa independencia? ¿O crees que no? A ver, dentro de los múltiples cambios que se han producido, primero los periódicos en un momento determinado toman malas decisiones porque no saben cómo adaptarse a lo que viene y entre otras cosas empiezan a regalar contenidos, luego es más difícil volver a cobrar lo que ya diste gratis, ¿no? Entonces ahí hay una serie de tomas de decisiones que probablemente no ayudaron a consolidar modelos de negocio. Hoy en día casi todo el mundo está viendo cómo demonios fideliza a un grupo de lectores al que darle servicios aparte de los estrictamente periodísticos, ¿no?
Yo no, sí, es que yo, a ver, y luego pasa una cosa que es muy evidente, ¿no? También desaparecen barreras de entrada. Entonces, a Ujú. ese negocio ya empiezan a acceder gente que con un blog, por ejemplo, que fue lo primero que Puede pasó, tener mucha más audiencia que también cualquier medio que tradicional. un medio. Claro. Pero Entonces, y el coste de eso era relativamente, bueno, casi gratis, ¿no? Entonces, luego han surgido todo el tema de las redes sociales que han venido posteriormente. Ahí también se construyen algunas reputaciones. Yo creo que el periodismo como tal, que no deja de ser, sino establecer una jerarquía de lo que es importante y de lo que no lo es, eso va a seguir existiendo y el medio ya veremos cuál va a ser, ¿no? yo voy más a la responsabilidad moral del periodista, porque al final supongo que cuando entras en periodismo quieres contar la realidad, lo que está pasando a la Mm. gente, hacer llegar esa información al usuario, pero se plantea una contraposición de que yo a lo mejor estoy viendo una cosa, pero el que me paga quiere que la cuente de otra manera. No lo sé, mira, al final, es decir, todos somos sujetos y no objetos, por tanto, lo consustancial a la persona es que sea subjetiva, y cuando lo plantea, lo ve de manera subjetiva. Hasta donde esté dispuesto a asumir que la línea editorial sea otra, al final es verdad que ese es un conflicto que muchas veces se resuelve. Yo es que, yo antes cité a la cadena SER en la que yo estaba, yo siempre estaba en contra de los que estaban a favor de la cadena SER, quiero decirte, ¿sabes? Que, y además me tenían casi como la mascota de la casa, ¿sabes? Porque me utilizaban, no, pero si, fíjate que cuando le decían que estaban muy vendidos a determinados partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Para no entrar en, decía, pero si tenemos a Antonio. Yo en ese momento, más que ser un liberal estricto, consciente, era muy antigubernamental. Entonces a mí todo lo que dijera el gobierno por definición me molestaba. Sigue pasando hoy, ¿eh? O sea, y pasó mucho, y muchísimo probablemente en la etapa de Rajoy, que la sufrí como si hubiese sido un militante de Podemos, ¿no? O sea, yo esa etapa la pasé muy mal, no me gustaba nada de lo que estaban haciendo en ese gobierno, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy antigubernamental, pero y en realidad lo hacía de manera honesta, creyendo lo que creía y defendiéndolo. También es verdad que cuando ya empiezas a estar luego en tertulias y cosas de esas, son formatos donde estas cosas se pueden defender de manera distinta. Y en la parte de opinión normalmente no sueles tener demasiados inconvenientes, más allá que gusten o no gusten las cosas que dices, Ujú, pero no con tu empresa, que te ha cedido un espacio para que opine, ¿no? ujú. Entonces asumen que tú tienes una forma determinada de observar las cosas. En cuanto al relato estrictamente periodístico, pues es complicado, pero ahí, ya digo, para mí la base de todo es la honestidad, ¿no? Sí, Con pero una visión subjetiva. el hecho de lo que hablamos antes, el hecho de que los blogs, las redes sociales eliminen barreras de entrada, hace que haya un montón de gente compitiendo por la atención. Sí, Y esto lleva a que haya titulares clickbait, de titulares absolutamente. exagerados, Mm. ¿no? Una noticia que no es realmente lo que pasó. Sí, Y es- sí, sí. Y esa es una de las cosas malas que están ocurriendo. Sí, sí, eso es un signo de los tiempos de hoy. Todo el mundo reclama la atención y al final, pues, te encuentras esto que cuando has clicado dices, pero Dios, me he hecho perder, pues no sé, para mí siempre tipo es el bien más escaso de todos, ¿no? Entonces, dices, joder, acabo de clicar ahí, no era Claro, nada, no era nada, no era nada, sí, claro, entonces, me lo pero vendieron. terminas enfadándote en realidad incluso con el medio, es decir, que si eso no lo haces bien tampoco, al final la reputación se termina viendo afectada. Y al final, pues la siguiente vez que te encuentres un titular de ese tipo en ese medio no le vas a prestar tanta atención. A la tercera vez ya te digo yo que no lo vas a hacer, Mm. ¿no? O a la cuarta ya no caerás más, ¿no? ¿Y el medio de comunicación de La Gaveta cómo se financia? Porque me entra la Básicamente curiosidad. básicamente con publicidad. Nosotros tenemos publicidad institucional a que al principio renunciamos. Cuando yo puse en marcha el proyecto en el año 15, además de hecho lo poníamos en un aviso en la página 3 que no aceptábamos dinero de las instituciones públicas. Y eso era básicamente por una cuestión. Primero, porque yo de haberlo podido conseguir lo hubiese seguido haciendo. Cambió mucho el tema de la pandemia porque lo que desapareció fue la actividad privada y desapareció la publicidad privada. Pero sobre todo porque, como todo el mundo me decía que estaba equivocado intentando montar un medio de comunicación escrito, yo decía, bueno, es que no me parece justo
que el coste de una decisión tan osada como esta, en opinión de todo lo demás, lo asuman los presupuestos públicos. Entonces, bueno, no era montar un negocio para que lo patrocinaran solo las administraciones, sino los anunciantes. Y yo, durante 53 números, no entró ni un solo euro público en la revista. Luego, ahora cumplimos 106, es decir, ya llevamos otros 53 en los que sí ha habido dinero público, pero aquí digo lo que nos corresponde por la tirada que tenemos. Yo negocio relativamente pocas cosas con la administración. De hecho, más bien diría que no negocio nada. Claro, Sino, y una cosa es el mundo ideal al que nos gustaría aspirar y otra cosa es, hay que ser realistas, vivimos en la situación en la que no, vivimos. pero mira, para mí no hay una gran contradicción más allá que me gustaría mucho volver a la situación en la que no había dinero público en la revista. Pero no por nada, sino sencillamente porque incluso era una forma de hacer marca. Ujú. Me distinguía porque no había Porque dinero va en público. línea también con No, Claro. pero yo, la pregunta que le